Buenas tardes, mi nombre es Daniela Preciado y mi grupo está conformado por Jade Román, Steven Navas y Luna Conde. El día de hoy les vamos a hablar desde dos perspectivas, la de Freire y la de Durkheim. La primera pregunta que podemos encontrar dentro de nuestro trabajo es cómo entiende cada autor la relación entre individuo y sociedad. Para Durkheim, dentro de su libro Las reglas del método sociológico, cita que los hechos sociales consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y dotadas de un poder coercitivo por el cual se les impone. Para él, el individuo es producto de la sociedad, nace en un contexto que ya tiene reglas, instituciones y valores y su desarrollo depende de asimilar ese orden. Por otro lado, la sociedad para Durkheim funciona como una fuerza superior que asegura la cohesión y el orden social. Un ejemplo que podemos utilizar para entender mejor el pensamiento de Durkheim es cuando, por ejemplo, un niño ingresa a la escuela. Es algo que se tiene que hacer porque lo domina la sociedad. No es porque lo decida, sino porque es algo que se le impone. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Paulo Freire. Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, plantea una visión totalmente distinta. Para él, el individuo no es solo moldeado por la sociedad, sino que también tiene la capacidad de transformarla. Dentro de su libro, él cita que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo. Para Freire, el individuo es un ser inconcluso, siempre está en proceso de aprendizaje y cambio. La relación que tiene la sociedad se da a través del diálogo y la praxis, o sea, eso quiere decir que la reflexión y la acción. El objetivo es que las personas desarrollen conciencia crítica, que se den cuenta de las injusticias y trabajen juntos para transformarla. Un ejemplo que podemos utilizar para entender mejor la perspectiva de Freire es cuando, por ejemplo, dentro de un barrio con problemas, la educación no debería limitarse solo a imponer disciplina, sino abrir situaciones para que ellos puedan intentar transformar la educación. El papel que cumple la educación en la construcción social, según Durkheim y Paulo Freire. Durkheim decía que la educación es un hecho social. ¿Qué es un hecho social? Un hecho social es todo lo que influye o viene del exterior del individuo, o sea, que viene de la sociedad y influye o tiene un nivel de cohesión en el cual las personas hacen que se comporten de una manera diferente. Que por ejemplo los valores, el manual de convivencia, son cosas que vienen del exterior, vienen de la sociedad, pero cumplen un papel en nosotros muy importante para que haya orden en una sociedad. Durkheim también decía que la educación es el medio por el cual la sociedad forma a sus miembros, es decir, la educación es una transmisora de valores, de costumbres, de normas, en la cual permite que la sociedad funcione de una manera ordenada. También decía que la escuela tiene una función socializadora y es la cual permite que nosotros tengamos una cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Es esa unión que tenemos para que haya en sí un orden armónico. Por el contrario, Pablo decía que la educación no debe ser un proceso de domesticación, sino que sea un proceso que vaya más allá de eso, que sea un proceso en el cual el estudiante pueda transformar su realidad. Que, por ejemplo, que Durkheim decía que ya las reglas están puestas y ya, me imagino que uno como individuo tiene que seguirlas, no. Paulo Freire decía que uno como persona, como estudiante, como individuo, tenía que transformar la sociedad, que sea capaz de resolver problemas por sí mismo, que sea capaz de pensar críticamente. Él criticaba mucho lo que era la educación bancaria, en la cual el estudiante tenía un papel pasivo y el maestro un papel activo, en el cual el maestro se encargaba de nomás dar conocimientos vacíos, prácticamente no había en sí un aprendizaje significativo, y el estudiante normal se encargaba nomás de repetir lo que decía en sí el maestro. Así que esas son las dos grandes diferencias. Durkheim decía que era más importante como el orden social, el orden de una sociedad, y Paulo Freire pensaba que era más importante transformar la sociedad. ¿Qué riesgos o limitaciones en la escuela actual?
Bueno, según Durkheim, se aplica de forma rígida. La educación se vuelve un mecanismo de disciplina y obediencia. El sistema termina formando individuos pasivos, aceptando el status quo. ¿Qué quiere decir el status quo? El orden social existencial. Esto no deja desarrollar esa autonomía crítica en el individuo. Bueno, ahora tenemos por otro lado a Freire, el cual orienta a la liberación, el diálogo y la transformación social. Eh, Según Freire, si no se equilibra la educación crítica, podría quedarse en la discusión teórica sin acción concreta. Podría generar conflicto a las personas que ven la crítica como una amenaza. Esto resalta las resiliencias políticas y estructurales que enfrentan una educación transformadora. Ahora, las ideas, metodologías y enfoques de cada autor serán sometidas a un mismo caso de estudio o a una misma problemática. Por ejemplo, una escuela ubicada en una comunidad o una zona vulnerable donde los estudiantes presenten un bajo rendimiento académico y poca participación en clase. Podremos experimentar cuáles serían las posibles soluciones teniendo en cuenta el enfoque de cada autor. Por ejemplo, desde la mirada de Durkheim, obviamente, Durkheim utilizaría su propio método, el método durkheimiano, donde primero identificaría si es un hecho social, analizando objetivamente este caso, pues él identificaría los datos, estadísticas y el contexto de la problemática, como por ejemplo, cuántas veces participan los estudiantes, en qué momento de la clase los estudiantes presentan mayor actividad, también con qué regularidad entregan actividades, tareas, ensayos. También puede ser un dato estadístico la asistencia a clases. Segundo paso durkheimiano sería identificar el problema como algo normal o algo patológico. Si es algo general, si la deficiencia de las notas o la falta de motivación es algo general, algo normal, algo que la mayoría o todos, por no decir todos, en el grupo o la institución la tienen. O si es algo patológico, si es algo que se centra en una minoría o en unas cuantas personas, ese bajo rendimiento, esa desmotivación. Él tendría que identificar si es algo general o patológico, si es algo de muchas personas o si se ve representado en unas pocas, para poder así analizar objetivamente la afirmación de la problemática. La tercera sería la generalidad, que ya sería comparar las escuelas similares o que presentan la misma problemática que la escuela estudiada. Luego sería poder hacer una función social, que es más que todo identificar los factores o aspectos principales de por qué se da esta problemática. Específicamente porque los niños presentan poca motivación, porque se ven menos desempeño, poco desempeño. Uno de los aspectos, por ejemplo, dentro del análisis de Durkheim sería la metodología llevada por los docentes, las actividades planteadas en clase, el lapso de tiempo de entrega de actividades, si existe integración dentro del aula, si hay un ambiente de aprendizaje construido con confianza, etc. Luego iría la comparación histórica, que es más que todo poder identificar aquellos casos anteriores a este y poder llevar a cabo la utilización de aquellas estrategias que sirvieron en otras instituciones y llevarlas a cabo en la institución donde se presenta el problema, y así poder darle una solución a esta problemática. Ahora, poder plantear una solución desde la mirada de Freire es diferente. ¿Por qué? Porque él tiene una visión más empática de la problemática. Por ejemplo, su primera estrategia sería el diálogo, cómo los alumnos y las comunidades pueden dialogar, conversar y construir y transformar a partir de esa herramienta que es el diálogo. Luego,
fomentaría más que todo una participación, un ambiente o la creación de un ambiente de aprendizaje, un ambiente de confianza donde los estudiantes, bueno, tanto los estudiantes como la comunidad directiva y los docentes puedan expresarse libremente y así poder dar a conocer sus inconformidades en cuanto a las clases, en cuanto a las notas, en cuanto a algunos estudiantes y asimismo los estudiantes con el currículum y con la metodología que llevan los docentes. El diálogo es una herramienta muy empática porque nos da la posibilidad de conocer a profundidad la problemática de cada estudiante. También es una herramienta muy individual, ¿sí? Que permite al estudiante poder dar a conocer sus propias problemáticas. Por ejemplo, si uno de esos estudiantes dentro de esa institución vive en un barrio con problemas de desempleo, los padres no tienen los recursos económicos, ya sea para el internet, ya sea para sus materiales didácticos, para las actividades que tenga extracurriculares en la institución, eso podría ser un factor esencial en el poco desempeño de aquel estudiante. Entonces, Freire más que todo utilizaría el diálogo para así poder transformar a las personas que van a transformar el mundo. Bueno, como conclusión, es muy importante que estas dos visiones que tienen estos dos personajes también sería muy bueno y muy importante que se unieran porque complementan en sí lo que tiene que ver todo con la parte de la educación y de la sociedad. Por ejemplo, que las personas sean responsables, pero que también sean personas críticas, que sean responsables con el orden social, con seguir todas esas normas para que haya en sí una cohesión social, según Durkheim, pero que también sean personas que sean transformadoras, que sean capaces de pensar críticamente, que por ejemplo que en un salón den reglas, pero también que sean capaces de pensar el por qué están esas reglas, en que si esas reglas son injustas o no. No es simplemente en sí domesticar al estudiante, pero también es crear esa parte que el estudiante sea capaz de pensar el por qué existen esas reglas. Entonces todo es un balance de esas dos visiones que tiene Durkheim y Paulo Freire.